Bueno, hoy es el segundo domingo de advenimiento y la palabra que queremos resaltar hoy es la paz. Y la paz es muy importante. Recuerde que es algo que no logra uno encontrarlas por nuestros propios medios. Necesitamos de Cristo Jesús. La Biblia dice que la paz de Cristo guardará nuestros corazones. Y también describe al Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Hoy quisiera hablar acerca del nacimiento de Jesús, el anuncio de este nacimiento, porque cuando Cristo viene al mundo, Él viene y echa fuera todo temor que nosotros tenemos, porque nos da seguridad. Seguridad primero de que estamos caminando en el camino correcto, la seguridad que nos da de saber que Dios está de nuestro lado, y eso echa cualquier temor que nosotros tenemos. Pero quisiera antes de leer la lectura bíblica, todos de una manera natural tenemos de una u otra forma algunos temores. Por ejemplo, yo le tengo temor a las serpientes. Yo no sé si usted no le tiene temor, pero si yo veo una serpiente, yo corro. Le tengo temor también a los cocodrilos. Recuerdo cuando estaba recibiendo uno de mis cursos de doctorado, estaba en la Florida y después de la clase, después del almuerzo, había una zona, como un pequeño bosque y tenía un lago. Y ahí nos permitían ir para ir a leer, a orar o a meditar mientras empezaba la siguiente clase. Entonces iba yo dándole, el lago tenía como 2 millas más o menos de diámetro, así que cuando yo iba ya caminando como 1 milla más o menos, me encontré con un rótulo que decía, peligro, cuidado con los cocodrilos. No había terminado yo leer eso cuando ya yo había regresado a las clases que volando como a 1000 kilómetros por hora, ¿verdad? Llegué sin aire, pálido y casi me muero solo del susto. Imagínense un cocodrilo que le salga a uno en el camino, y eso es muy normal en la Florida. Así que todos tenemos temores. Hay algunos otros temores que no son de esta manera tan natural, pero son temores a hacer lo que Dios nos pide. Por ejemplo, cuando a Moisés Dios lo llamó para que liberara al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, Moisés tuvo temores, tanto así que puso muchas excusas delante del Señor, diciendo que no era muy elocuente para hablar, que no sabía cómo ir, además que posiblemente en todo Egipto habían carteles de se busca porque él había matado a un egipcio. Así que Moisés tuvo miedo de tomar la tarea que Dios le estaba encomendando. También Jonás, el profeta Jonás, tuvo miedo de hacer lo que Dios le estaba pidiendo, que fuera a predicar a una ciudad llamada Nínive, porque él decía, no, es que si yo voy ahí, ellos son enemigos, y Dios, que es tan bondadoso, es posible que los perdone, así que tengo miedo de que Dios no los destruya. Así que hay miedos que nos impiden a nosotros hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. Muchas veces hacemos como Moisés, decimos no estoy preparado, no estoy seguro si yo sea la persona indicada, y entonces no hacemos lo que Dios nos está pidiendo hacer. Pero hoy en la historia que tenemos hoy, hay una mujer que es valiente y a pesar del temor que pueda tener por lo que las personas digan, por lo que la sociedad la juzgue en ese momento, decide obedecer a Dios y echar afuera todo temor. Estoy hablando de María, la Virgen María. Así que en Lucas capítulo 1, del 26 al 38, voy a leerlo con ustedes, si ustedes lo pueden hacer, dice, en los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Si nosotros nos detuviéramos ahí solamente en esto, yo creo que María no tendría miedo, sino que estaría súper feliz. El ángel de Dios vino y me está diciendo que Dios está conmigo. Yo creo que todos nosotros, si nos tenemos la certeza de Dios que está con nosotros, pues no tendríamos ningún miedo y estaríamos gustosos, estaríamos muy contentos diciendo, Dios está conmigo. Pero la historia no termina ahí.
Sino que dice, el ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este mensaje o este saludo? Posiblemente empezó a tener miedo. Ahora sí, aquí viene lo difícil. ¿Qué irá a decir el ángel? Este Gabriel es un ángel mensajero. Hay ángeles de diferentes formas, como los ángeles guardianes que estuvieron puestos por el Señor para cuidar el jardín del Edén, para que Adán y Eva no volvieran a ingresar otra vez más ahí. Pero este era un ángel mensajero que llevaba un mensaje para María específicamente. Y este ángel le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Y es que cuando nosotros leemos la Biblia, si lo leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que las veces que un ser humano ha tenido un encuentro con Dios, lo primero que Dios les dice, el mensaje de Dios es, no tengas miedo. Cuando Moisés, caminando en el desierto, estaba acostumbrado a ver los arbustos encenderse. Imagínense la temperatura que hay en un desierto. Cuando los arbustos se secan, es natural que se quemen, que empiecen a tener fuego. Pero el que vio Moisés no se consumía, así que tuvo miedo. Y ahí escuchó la voz de Dios diciéndole, no tengas miedo. Ese fue el primer mensaje que Dios le dijo, no tengas miedo. Cuando Dios se le acercó a Moisés también, y Moisés pudo ver el rostro de Dios, dijo, oye, ahora sí voy a morir, porque no hay quien pueda ver el rostro de Dios y esté vivo. Y Dios le dijo a Moisés, no tengas miedo. Así que cada vez que tenemos un encuentro con Dios, Él nos tranquiliza y nos echa afuera todo temor. Y esto no fue la excepción con María, y estoy seguro que con ninguno de nosotros tampoco, cuando nosotros vinimos a los pies de Jesús. Y entonces le sigue diciendo, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. El Señor le dará el trono del padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Hasta ese momento, posiblemente María dijo, bueno, yo me voy a casar, posiblemente voy a tener un hijo con José, y ese hijo va a ser, gloria a Dios, mi hijo va a ser un hijo que va a tener el linaje especial, va a continuar con el reinado de David, pero entonces ella también empieza a preguntarse, pero ¿cómo va a ser esto? Dice en el 34, ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Todavía no se había casado, estaba comprometida con José. Así que no podía estar embarazada. Y el Espíritu del Señor, el ángel del Señor le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También su parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, le decían que era estéril. Ya está en su sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Qué importante aquí. El ángel le está diciendo, el Espíritu Santo de Dios va a cubrirte y va a engendrar un hijo contigo. Posiblemente María dice, yo no lo creo, yo no tengo dudas. El ángel de una vez le dice, Elizabeth también va a tener un hijo. Ella era estéril y va a tener un hijo. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre esto. Así que es muy normal que María, una vez que el ángel terminara, como lo podemos ver en los versículos siguientes, ella dijo, yo voy a ir a ver si esto es cierto. Y fue donde Elizabeth y comprobó que todo lo que el ángel estaba diciendo era cierto. Pero antes de eso, María termina el ángel termina en el versículo 38 con las palabras de María. María dice, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. Así que hoy, cuando estamos leyendo estos versículos bíblicos, podemos aprender de ellos. De hecho, para eso es la Biblia. La Biblia es para que nosotros aprendamos y a poner muchas cosas en práctica. Así que en esta tarde de temporada de advenimiento que estamos viendo aquí, podemos ver cómo María
tuvo que esperar a que esta noticia que le dio el ángel, tuvo que esperar 9 meses para verla hecho una realidad. Y más adelante, durante la temporada de advenimiento, vamos a ver cómo fue exactamente el nacimiento de Jesús, pero tuvo una espera. Y no fue una espera fácil. Recuerde, María era soltera, podía tener aproximadamente 15 años, era soltera, estaba comprometida. Y la costumbre y la ley en ese momento era que si una persona virgen no casada quedaba embarazada, la pena era morir apedrada. Ustedes han leído en la Biblia también cómo la mujer adúltera también iba a ser asesinada por la multitud con piedras. Así que María no tuvo miedo, no tuvo temor de estar embarazada, escuchando las críticas de las personas por 9 meses, esperando que esa bendición completara en ella. Como también nosotros estamos esperando el favor de Dios se complemente con nosotros el día en que Cristo regrese por su iglesia, el día que venga por nosotros, porque cuando Cristo ascendió al cielo, recuerdan en Hechos capítulo 1, un ángel del Señor le dice a los apóstoles cuando vieron a Jesús subir al cielo, así como estás viendo a este hombre subir al cielo, también descenderá. Así que esperamos el regreso de Jesús y ese día cuando Él nos llame a nosotros como iglesia, nuestro gozo estará completo porque estaremos físicamente presentes con Él. Así que hay esperanza. Así que de esta manera nosotros como iglesia esperamos ese regreso de Jesús. Y de la experiencia de María, nosotros podemos tener 3 lecciones que vamos a aprender hoy acerca de estas palabras que le dio el ángel a María. Y la primera de ellas es que María se identifica como una esclava del Señor. Como una esclava del Señor. Leemos ahí en Lucas capítulo 1, versículo 38, dice, soy la sierva del Señor, respondió María, y que se cumpla tu palabra en mí. Entonces el ángel la dejó. Como podemos ver, María se identifica en Biblias como las que nosotros usamos, la Nueva Versión Internacional, para suavizar un poco el término y no utilizar la palabra esclava, usan la palabra sierva. Pero en realidad la palabra griega que está escrita en el Nuevo Testamento es la palabra doulos, y esa palabra significa esclavo. Y en nuestra cultura es una palabra muy fuerte, por eso cuando usted trata de ponerse esclavo en sus computadores, incluso les dan una sugerencia y le dice, esa palabra es muy fuerte, puede utilizar este y otros sinónimos, porque es parte de nuestra cultura. Pero esa es la misma palabra, dololus, es la que usa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, donde se describe que nosotros somos esclavos de Cristo por amor. Vamos a leerlo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como sus esclavos, por amor de Jesús. Así que la palabra que María está utilizando en ese momento es, y lo interpreto yo de esta manera, ella está diciendo, yo soy tu esclava. Y si nosotros analizamos las esclavas o los esclavos, no tienen derechos. Los esclavos hacen simplemente lo que su máster o su amo les dice. Lléveme esta agua, esa agua la llevan. Incluso los esclavos ni sus propios hijos eran suyos, sino que le pertenecían a sus amos. Así que María lo que está diciendo, yo renuncio a mi propia voluntad, yo renuncio a mis planes para adoptar tus planes, Señor. A pesar de que Dios nos ha dado y nos creó a nosotros con un libre albedrío, María tenía la oportunidad de decirle, no Señor, busca a otra persona, pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a permitir que mis vecinos me hablen mal, yo no voy a permitir que José se vaya o que me maten, busca otra. Así que si María hubiera dicho que no, posiblemente hoy estuviéramos diciendo Marta, la mamá de Jesús, o estuviéramos diciendo Eugenia, la mamá de Jesús. Pero María dijo, yo soy tu esclava. Hágase tu voluntad en mí como tú quieras, Señor. Así que la sumisión de María y esa respuesta que le da el ángel del Señor es lo que Jesús quiere con cada uno de sus discípulos.
En Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25 dice Jesús: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Eso es una renuncia total de nuestros derechos. Voluntariamente nos sometemos al plan de Dios. Y yo entiendo que este es un concepto muy difícil de entender para nosotros que vivimos en una cultura occidental donde se supone que no tenemos esclavitud. Vivimos en un país donde se supone que tenemos derechos y derechos constitucionales. Por ejemplo, tenemos el derecho constitucional que la Constitución de la República nos da, el derecho de la libre expresión. Nadie nos puede juzgar por lo que decimos o hacemos, a no ser que sea una mentira, y entonces nos puedan demandar por calumnias o injurias, pero podemos decir lo que nosotros queremos. Tenemos también el derecho a portar armas, aunque a muchos no nos gusten las armas y que creemos que es un derecho excesivo, pero aún así la Constitución permite ese derecho y algunos lo reclaman. Las personas tienen el derecho al espacio. Cuando usted habla muy de cerca a las personas se mueven y dicen: déjeme mi espacio, está invadiendo mi espacio. Y la Constitución también garantiza el derecho a buscar o a perseguir la felicidad. Pero esos derechos esta forma de vida está en contra del enfoque cristiano. El enfoque cristiano nos pide a nosotros a renunciar, a someternos completamente a los pies de Cristo. Y eso es lo que nos enseñó Jesús: hágase tu voluntad y no la nuestra. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Jesús no dice que se haga la voluntad de ustedes los seres humanos como Dios la va a hacer en el cielo, no, sino que dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Quiere decir que necesitamos una sumisión completa. Ahora, cuando yo digo que necesitamos una sumisión completa, no estoy diciendo que nosotros tenemos que abandonar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes. Lo que estoy diciendo es que cuando estos planes se contraponen con el plan de Dios, entonces tenemos que elegir por Dios. Porque hay un concepto que se llama la ley superior. Y el concepto de la ley superior es que nosotros vamos a obedecer al que está por encima de. Por ejemplo, cuando Pedro y Silas fueron arrestados, le dijeron: ya no vuelvan a predicar más ese nombre de Jesús. Los vamos a soltar, pero ustedes tienen que quedarse calladitos. Entonces ellos dijeron: no, preferimos que nos dejen aquí encerrados. Porque ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? Nosotros vamos a seguir predicando. Abiertamente desafiaron la ley, porque ellos creen en una ley superior. Entonces, nuestra voluntad como cristianos, yo no estoy hablando de personas que no son cristianas o que no tienen en cuenta a Dios para este concepto, pero estoy hablando de aquellos que hemos decidido que Cristo sea nuestro Señor. No vivimos bajo nuestros propios principios, sino que vivimos bajo los principios y la voluntad de Dios y el plan de Dios. Y a ese es el que nosotros obedecemos y seguimos. Así que cuando nos convertimos en discípulos de Cristo, lo estamos reconociendo a Él no solamente como Salvador, sino que también lo estamos reconociendo como Señor. Como Señor quiere decir como aquel que nos gobierna, aquel que tiene autoridad sobre nosotros. Entonces renunciamos a nuestros derechos, a nuestros planes, para seguir el plan que Dios ha trazado para nuestra vida. Pero tengo noticias, y las noticias que la Biblia nos da siempre son buenas. ¿Lo he dicho o no? ¿Verdad? Y es que los planes de Dios son mejores que los planes que nosotros tenemos. Los planes de Dios siempre son buenos. Y como lo hizo María, nosotros como seguidores de Jesús también debemos de convertirnos en esclavos de Jesús, pero esta vez lo vamos a hacer por elección y no por obligación. Nos hacemos esclavos de Jesús por amor, como una respuesta de amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Porque aprendemos a amar a Dios porque Él nos amó a nosotros primero, y sabemos que todo lo que Él busca para nosotros es para bien. Los planes de Dios para nosotros son para bien, y cuando lo entendemos nos enamoramos del Señor y entonces le obedecemos y nos rendimos a su voluntad, ya no por temor,
como muchos lo hacían. Oh, es que tengo miedo de ir al infierno, así que voy a buscar del Señor. Eso es lo que hicieron los religiosos cuando Juan el Bautista estaba bautizando a las personas. Él predicaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, víboras. Y entonces ellos venían ahí por temor al infierno y les dice: víboras, ¿por qué ustedes vienen aquí? Tienen temor de ir al infierno, ¿cierto? En cambio, cuando nosotros nos decidimos ser esclavos de Dios por amor, ya no es por miedo al castigo, sino como una respuesta a que estamos enamorados de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Juan capítulo 1 versículos 4 al 8, 1 Juan capítulo 4, 1 al 8 o 18, Él nos enseña a nosotros que cuando amamos a Dios de esa manera, todos nuestros temores se van. Como los temores de María, se fueron. Ella no pensó en qué iba a decir sus papás, ella no pensó en qué iban a decir sus vecinos, qué iba a decir José. Ella dijo: que se haga en mí tu voluntad. Así que nosotros, cuando aceptamos al Señor, echamos fuera todo temor de lo que las personas pueden decirnos a nosotros. Y ustedes saben todo lo que la gente dice acerca de los cristianos, que somos unos fanáticos, que somos unos, incluso hasta de ignorantes nos llaman muchas veces. Pero Juan capítulo 4, 18 dice: no hay miedo o temor en el amor. El amor perfecto expulsa el miedo, porque el miedo tiene que ver con el castigo. Y el que teme no se perfecciona en el amor. O sea, si uno busca a Dios porque tiene miedo que lo castigue, lo mande al infierno, créame que esa fe no va a ser muy buena. No va a durar mucho. Cuando usted venga con problemas, usted va a salir corriendo. Pero si usted realmente se ha sometido a Dios y a su voluntad porque le ama, porque ha entendido que Dios realmente está con usted, ese amor va a ser eterno. Y hasta el día en que el Señor viene, usted se va a mantener en pie, porque usted no va a hacer nada que busque ofender o lastimar al Señor. Usted va a hacer todo lo que Él le pida. Así que la primera lección que nosotros podemos aprender de María es que nosotros como cristianos debemos de rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Debemos de obedecerle ciegamente. Porque Jesús dijo: yo reconozco quiénes son mis discípulos. Mis discípulos son los que obedecen mis mandamientos. El salmista decía que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Por lo tanto, Él tiene posesión sobre nosotros. Él tiene la autoridad sobre nosotros y no nosotros sobre Dios. Lo que pasa es que desafortunadamente en la cultura occidental donde nosotros vivimos, somos muy permisivos y creamos a Dios a nuestra propia imagen. No Dios nos ha creado a la imagen de Él. No sé si me está entendiendo. Entonces hacemos un Dios que nosotros queremos obedecer, un Dios que siempre nos trate bien, un Dios que nunca me pase nada malo, un Dios que siempre me va a sacar de problemas. Ese es un Dios que nosotros hacemos. Porque no solamente los dioses de metal, de madera y de bronce, como dice la Biblia, existen dioses que nosotros nos hacemos en nuestra mente, cuando queremos justificar todos nuestros males. Y queremos ponernos a nosotros por delante y justificamos todo lo que nosotros hacemos. Entonces le seguimos por temor y no por amor. Pero entonces la segunda lección que nosotros debemos de aprender de este ejemplo de María y del nacimiento de Jesús es aprender que María sabe que Dios tiene mejores planes para ella. Y Dios tiene buenos planes para nosotros. Y los planes de Dios son mejores. Ya sabemos que María, dice la Biblia, estaba comprometida con José. Posible María seguro pensaba: vamos a tener una gran boda, van a venir mis familiares, los familiares de José, vamos a tener en este pueblito tan lindo, todos van a estar invitados, vamos a tener una fiesta grande, porque el ángel dijo que iba a ser el Salvador del mundo, el Rey de Reyes. Seguramente vamos a nacer en un palacio. Bueno, eso es lo que ella pensaba, pero no fue así. Que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Por eso en Lucas 1:38 dice: soy la sierva, soy la esclava del Señor, que se cumpla tu palabra para mí. Entonces el ángel la dejó. Que se cumpla su palabra. Ella sabe: yo tenía un plan,
lo voy a dejar a un lado. Estoy seguro que cuando José sepa que estoy embarazada, posiblemente me va a dejar. Cuando yo vaya con mis papás, posiblemente no me van a creer. Pero no importa. Yo voy a seguir el mensaje que me dio el ángel porque yo estoy segura que Dios tiene un plan mejor para mí. Así que la respuesta de María al ángel muestra ese abandono de sus sueños, de sus anhelos. Los pone a un lado para seguir ese plan de Dios. ¿Qué le ha pedido el Señor a usted que abandone? ¿Cuáles planes usted tiene? Recuerde que la Biblia dice que hay caminos que al ser humano le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. ¿Qué áreas de tu vida usted dice, no, yo la voy a seguir con toda mi pasión, pero el Señor le dice, no, ese no es el camino, tienes que cambiar tu camino? Y nosotros, qué difícil. Pero cuando somos obedientes, vemos que ese cambio de vida va a ser para mejor. Por eso la respuesta de María es muy importante. Cuando nosotros estamos dispuestos a abandonar algunos sueños con tal de seguir al Señor. Y como dije hace un momento, no es que Dios quiere que usted no haga planes o no los cumpla. Es cuando esos planes van en contra de la voluntad de Dios. Porque según la ley, José tenía el derecho de no casarse con María. De hecho, podemos leer la historia. Dice que él trataba de irse a escondidas. Dice, me voy a ir, porque si yo me voy, la gente va a decir, José embarazó a María y salió huyendo. Y entonces toda la mala reputación iba a caer sobre José y no sobre María, porque él la amaba mucho. Así que la iba a abandonar y ya no se iba a casar, pero el ángel del Señor le dice, no tengas miedo, una vez más, no tengas miedo. El hijo que María va a tener es el hijo del Espíritu Santo, y le explicó todo el plan que Dios estaba planeando para María y para él. Así que María sabía que José quizás iba a dejarla sola. La reputación suya se iba a venir por el suelo y muchas reacciones negativas iban a venir a su vida. Pero a la respuesta de María, que se cumpla su palabra en mí, lo que María estaba diciendo es, Dios, tú lo sabes mejor. Tú sabes mejor qué pasará. Y voy a actuar y voy a confiar en el plan que tú tienes para mí. ¿Sabe? Hay muchas veces que el ser humano ha querido o ha pensado que el plan que ellos tienen es mejor que el plan de Dios. Y eso le pasó a la esposa de Abraham. Pensó que el plan de Dios era muy malo, que no se iba a cumplir, y entonces pidió a tener un hijo con la esclava. Y ahí Agar tuvo su hijo Ismael, y todos sabemos los conflictos que surgieron entre Ismael e Isaac. Porque a veces nosotros nos confundimos, queremos seguir nuestros planes pensando que los planes nuestros son mejores que los de Dios, y no es así. Pero María nos enseña que es mejor seguir el plan de Dios, aun cuando tenga un costo. Y María eligió el camino difícil porque sabía que los planes de Dios son perfectos. Y hay áreas en nuestra vida que Dios nos está pidiendo renunciar, y sí, son difíciles de renunciar, pero va a ser un mejor resultado al final. Es mejor seguir siempre el plan del Señor. Y así que María decidió que no le importaba mucho lo que la gente iba a decir, no le importó mucho lo que la gente la iba a criticar, así que tomó una decisión valiente y dejó atrás sus miedos para abrazar el plan de Dios para ella y para el futuro del mundo, porque el ángel le declaró que iba a ser de bendición para el mundo. ¿Qué necesitamos renunciar nosotros? ¿Qué áreas de nuestra vida debemos de abrazar que Dios nos está llamando y que no nos importa lo que la familia diga? Si abrazas a Jesús, ya no vas a ser mi hijo, porque quizás sus padres tienen una religión diferente y dice, si te haces cristiano, ya no me vuelvas a hablar, ya no eres más mi hijo. Si te haces cristiano, ya no voy a volver a visitarte a tu casa, quizás dirán los amigos, porque ahora solamente me vas a estar hablando de los aleluya y ya no vas a estar conmigo disfrutando, entre comillas, de la vida. Y te vas a quedar solo. Pero a veces hay que pagar un precio para seguir al Señor. Y cuando María aceptó ese plan de Dios, todos los temores de ella desaparecieron.
Ya no pensó en que la iban a matar, no pensó en que los papás la iban a echar de la casa, sino que decidió entregarse por completo a los planes de Dios, porque los planes de Dios siempre son buenos para nosotros. Dios es un buen padre, ¿cierto? Y un buen padre cuida de sus hijos. Y la Biblia dice lo mismo, dice Jesús, ustedes que son malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo le dará cosas buenas a ustedes? Así que si hemos decidido ser cristianos, si hemos decidido seguir a Jesús, debemos de estar completamente seguros y creerlo ciegamente de que el plan de Dios para nuestra vida es mejor que el plan que nosotros tenemos. Y entonces nuestra oración es decirle, Señor, revélame cuál es tu plan. Muéstrame cuál es el camino que yo debo seguir. Y entonces yo lo seguiré. Y permitir que Cristo vaya adelante y nosotros atrás, siguiendo las huellas que nos marque a nosotros. Porque siempre es mejor el camino del Señor, tomarlo en cuenta en todas las áreas de nuestra vida. Cuando oramos, le ponemos al Señor los planes que tenemos. Y si tenemos paz en nuestro corazón, vamos adelante. Si hay dudas, el Señor está diciendo, tienes que revisar muy bien ese plan. ¿Está en congruencia con mis planes o no? Así que debemos de aprender debemos de saber que los planes del Señor siempre son mejores que nuestros planes. Debemos de aprender a someternos completamente a la voluntad de Dios y no hacer nuestra voluntad. La Biblia nos dice, no seas sabio en tu propia prudencia, sino que confía en Dios. Así que la tercera lección que necesitamos aprender de esta lectura bíblica hoy es aceptar que muchas veces nos vamos a quedar solos. Nos van a abandonar. Nos van a dejar, no nos van a querer acompañar más. Cuando Jesús estaba en la tierra sanando a paralíticos, dándole de comer al que tenía hambre, dándole vista a los ciegos, lo seguían multitudes. Pero cuando estaba en la cruz, ahí en la cruz, ya la multitud no le seguía. Es más, no estaban ni sus discípulos, solo el apóstol Juan estaba ahí al pie de la cruz y las mujeres. Porque cuando nos va bien, entre comillas, como dice el mundo, ¿verdad? Mientras usted ande con sus amigos, cuando los invite por aquí, los invite por allá, usted está despilfarrando su dinero con ellos, todo el mundo está a su lado. ¡Ah, qué bien! Pero cuando usted viene a Cristo y para esa vida de raíz, ya la gente no quiere hablar con usted. No, es que solo de la iglesia me quiere hablar ahora. Ya no me habla de nada más. Ya lo invito al baile y ya no quiere ir. Lo invito ¿cómo dicen? A las caguamas, como le dicen. Ya no quiere invitar tampoco. No, ya mejor no vamos. Me invitó a la fiesta, pero no hay licor, así que mejor ni voy. ¿Cierto o no? ¿Está hablando de mentiras, no? Entonces, poco a poco, cuando decidimos hacer lo que es correcto, poco a poco nos vamos quitando de las malas amistades, de los no amigos, porque no eran, y nos vamos quedando cada vez más solos. Eso le sucedió a María también. Llega un momento también en que cuando hacemos la voluntad de Dios, también nos sentimos solos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no hay muchas personas que nos quieran seguir. Y el ejemplo está en el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo decidió hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que Dios le pidió, terminó en la cárcel, terminó solo, terminó enfermo, sin amigos. Así que muchas veces nos vamos a quedar solos cuando queremos hacer lo que Dios nos pide. Y el ángel del Señor, cuando le dio este mensaje a María, ya se había ido. No había nadie más ahí que hubiera sido un testigo de que el ángel le dijo eso a María. Así que ya no estaba el ángel Gabriel caminando con María para ir diciendo, María, voy a ir y yo voy a hablar con tus papás para que vean que es cierto lo que le estoy diciendo. No estaba ahí el ángel. No había nadie que podía verificar que la historia que iba a empezar a contar María iba a ser cierto. Así que se enfrenta a su prometido, que no necesariamente entenderá a José. Es que el ángel me habló. Imagínese si usted es soltero, está comprometido y
y su novia o su novio le dice, es que yo voy a tener un hijo que es de un ángel. Posiblemente no lo vaya a creer. Así que, y no estaba el ángel Gabriel para decirle, aquí estoy yo, mire, sí es cierto. Así que era una situación difícil. Por eso el ángel Gabriel tuvo que visitar a José después y comprobarle que lo que estaba diciendo María era cierto. Así que no es fácil para esa sociedad de ese momento. Porque hoy en día, pues, las mujeres pueden tener hijos solteras y no hay gran problema para la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto? Pero María ya no podría casarse en la sociedad donde vivía. Iba a ser amenaza de deshonra en cualquier hogar donde ella se podría establecer. Así que era un problema para ella, pero aún así decidió, aunque estuviera sola, pero decidió hacer lo que el Señor le pedía. Estaba dispuesta a estar sola por el resto de su vida y prefirió obedecer a Dios, ese deseo de Dios de que ella fuera ese vaso para traer a Cristo al mundo, que en lugar de preocuparse por lo que la gente le diría. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a dejar atrás a esas amistades por seguir a Jesús? ¿Qué compromiso estamos dispuestos nosotros a hacer, aunque nos quedemos solos, por agradar al Señor? Cada uno de nosotros debe saber, y si no, es bueno orar al Señor y pedirle que nos ilumine a nosotros y decir, Señor, ¿qué debo de abandonar en mi vida para seguirte a ti? Y aunque me cueste el estar solo. Mateo 10:37 dice, Jesús hizo una declaración muy fuerte sobre el precio que todo creyente debería pagar para seguirlo. Todos nosotros, niños, adultos, jóvenes, adultos mayores o viejillos como yo, ¿verdad? Todos debemos de pagar ese mismo precio. Mateo 10:37 dice, quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Cualquiera que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí, y es bueno aclarar esto, Jesús no está diciendo que nosotros debemos de odiar a nuestros padres. Más bien Él dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. Sino que lo que está diciendo es que cuando las personas que más amamos se interponen en nuestro camino por hacer la voluntad de Dios, debemos de decidir siempre por el Señor. Así que Él está diciendo, quien ama más a un padre, a una madre, más que a mí, no es digno de mí. Por eso, si sus familiares le han dicho, mire, ya, si usted se hace cristiano, ni venga aquí a tomarse un café. Yo sé que duele mucho. Es un golpe muy fuerte, emocional, sentimental. Pero hay momentos en que uno dice, muy bien, está bien, así haremos. Y entonces usted empieza a orar fuertemente para que la familia también venga a los pies de Cristo. Y usted se va a convertir en ese iniciador de la fe de ellos y pronto se va a reunir con su familia, ya no como un enemigo de la fe, sino como hermanos en Cristo, más allá de ser hermanos en sangre. Así que Dios no quiere que no ames a tus padres o a tus amigos. Él está diciendo que no tengas miedo de estar solo si la gente te abandona por tu causa. La Biblia dice, si tu padre y tu madre te abandonan, el Señor con todo te recogerá. Así que debemos de aprender estas tres cosas de la lección de María hoy. Primero, someternos a Dios, hacer su voluntad. Segundo, saber que los planes de Dios para nuestra vida son mejor que los planes que nosotros hacemos. Y tercero, que debemos de obedecer al Señor aún cuando las personas no nos sigan, aun cuando nos quedamos solos. Y por eso muchas veces vemos en las iglesias esposos que vienen solo a la iglesia porque su esposa no quiere venir, o vemos al revés, esposa que viene porque el esposo no quiere, o viene la familia sola porque los hijos no quieren. Pero están dispuestos a hacer lo que el Señor les pide. Tarde o temprano el Señor recompensará con que toda su familia va a adorar al Señor, si nosotros le obedecemos a Él y seguimos su plan.
Así que no tengas miedo de seguir al Señor. Él tiene planes buenos para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por la paz que nos das a tomar las decisiones correctas. Y la primera de ellas, Señor, es obedecerte a ti, Señor. Someternos a tu voluntad y seguir el plan que tú has trazado para con nosotros. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la fortaleza necesaria para hacer lo que tú nos has pedido. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.